nosotros tomamos la decisión de usar las PASO para lo que fueron creadas. Entonces hay internas de verdad, van a competir 6 listas en la provincia de nuestro espacio y la lista la va a armar la gente, no nosotros. Digamos, la discusión que se está dando en algunos lugares en la Argentina, bueno, lo planteó el propio gobierno y demás respecto de la utilidad o no de las PASO. Claro, si vos haces las listas a dedo y resolvés cómo es, ¿para qué sirven las PASO? Las PASO sirven justamente para democratizar los partidos políticos. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados, me pasa en algún lado, que la gente me pregunte, ¿y por qué hay tantos candidatos? Y porque quisieron serlo. Pregúntenle a los candidatos, no a mí. Si en definitiva, esa visión de que vos sos candidato, dejás de serlo, porque quien conduce te dice que seas o dejes de serlo, eso no funciona. La verdad es que... Un acompañamiento, vamos a hacer como rondas que empiezo como quieran, sí, sí. Dale, hubo un acompañamiento de su parte para algunos candidatos, Matías Posadas, algunos candidatos que lo acompañaron en algunas actividades. Y por otro lado quería preguntarle, en realidad que a eso va la pregunta, es sobre la campaña, si no le parece, viéndola quizá desde afuera, esto de que todos quieren ser candidatos, que careció de ideas o propuestas concretas. ¿Qué pasa? Yo los acompañé a todos, ¿no? En realidad hicimos actividad con todos los candidatos y después sí, algunos candidatos donde yo estaba, bueno, ahora ya no porque estamos en veda en ese sentido, pero y participaron prácticamente todos, y no decir todos. ¿Qué pasa? En una elección en donde 6 candidatos del mismo espacio político se postulan para ver qué lugar ordenan en la lista y más o menos discutir los perfiles de los candidatos más que un gran núcleo de ideas y de intereses, porque en definitiva son todos parte del mismo espacio político. Entonces, seguramente esa discusión va a ser más profunda de acá a octubre, en donde ya lo que se va a discutir es, en el marco de pertenencia a un espacio político, por qué votar a uno o a otro. O sea, porque en Salta la discusión, la discusión va a ser qué pasa en términos de si votamos candidatos de Unidad de Renovación, o votamos candidatos de Macri, o votamos candidatos de Cristina, o sea, qué consecuencias tiene cada cosa. Y me parece que ahí es donde sí creo que va a haber más discusión de ideas, de propuestas, me parece un poco más profunda, ¿no? Yo creo que sí. Bien, y en ese sentido, ¿qué es lo que usted espera de los precandidatos por hoy a diputados nacionales en el marco del proyecto de Salta? Yo lo que espero es que tener diputados nacionales que representen a Salta y a los salteños y que no sean parte solamente de proyectos nacionales. O sea, el gran tema es, yo lo que necesito es que vayan a Salta gente que no vaya a decir, yo estoy en contra de todo lo que está haciendo el gobierno nacional porque son horribles, o que diga yo estoy a favor de todo porque los anteriores eran horribles. Yo quiero que vayan legisladores a Buenos Aires que digan, en esto estoy de acuerdo porque beneficia a los salteños, en esto no, esto creo que se debe hacer de esta manera, esto de otra. Me parece que hay que salir del encasillamiento porque si no eso te limita muchísimo y a nosotros como salteños que tenemos una representación pequeña en el Congreso Nacional, tenemos 7 diputados y 3 senadores, bueno, el Senado es igual, pero digo en diputados 257 tenemos solo 7, los otros 250 no son salteños, o esos 7 más o menos están alineados en la defensa de los intereses de los salteños o estamos perdidos, ¿no? Yo le quería preguntar puntualmente sobre... Usted habló el otro día también de la grieta, ¿no? Que no quería trasladarla, sí, que no la asimilen los diputados nacionales, tiene que ver un poco con lo que acaba de decir. Pero es difícil si por ejemplo, la expresidenta logra un buen resultado electoral desde el punto de vista del peronismo, que se intenta reorganizar a nivel nacional, y desde el punto de vista de desterrar definitivamente la grieta. ¿Cómo se hace en ese caso puntual, ¿no? Desde la óptica de la Liga de los Gobernadores? Esta grieta necesita 2 partes. Y me parece que hay responsabilidad compartida en las partes de la grieta, en la profundización y en alguna medida de este proceso, porque existía naturalmente la oposición al anterior gobierno cuando el anterior gobierno era gobierno. Ya llevamos casi 2 años del nuevo gobierno y sigue existiendo la lógica como de oposición
a la oposición. O sea, es como medio difícil de explicar. Para mí, el paso del tiempo va a ir en alguna medida ordenando las cosas. El tiempo ordena esto. A veces nosotros tenemos la ansiedad de terminar con procesos porque tomamos la decisión de hacerlo y los procesos requieren tiempo. Por eso, porque son procesos, no son actos puntuales. Entonces, a mí respecto a lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, es cierto, te condiciona la Argentina porque es una provincia importante, pero yo no soy de aquellos que creen que hay que proyectar tan linealmente lo que pasa en Buenos Aires. Es la tradicional mala costumbre argentina. Desde que yo tengo uso de razón, nosotros proyectamos todos los resultados de la provincia de Buenos Aires al país y habitualmente nos salen al revés. Siempre, pero no es que pasó una vez, siempre. Entonces decimos, bueno, como ya ganó en Buenos Aires tal persona, entonces quiere decir que el país va para ahí. Habitualmente pasa lo contrario, ¿no? Digo, hasta ahora no es casi siempre, siempre pasa lo contrario. Siguiendo esa línea y un poco venía ahí la pregunta si independientemente del resultado de octubre el peronismo va a poder reorganizarse sin Cristina, dado que usted ya manifestó que Cristina se fue y que está fuera del espacio del peronismo, que hizo otro partido, y si el peronismo va a poder reorganizarse y ser una alternativa interesante, digamos, de poder hacia el 2019. Sí, más allá de lo que yo diga, la presidenta ya tomó la decisión de irse, ya está, conformó un espacio político propio y ha planteado que el peronismo no la contiene y demás. Bueno, me parece que es legítimo. Yo creo que el peronismo sí debe plantear una alternativa superadora. Que no juegue a la contradicción, que colabore. Yo quiero un peronismo republicano, moderno, fundamentalmente que ayude a la gobernabilidad de la Argentina y que plantee una opción superadora en su momento. Todavía no es el momento. Cuando llegue seguramente vamos a tener una alternativa. Yo creo que sí lo vamos a hacer. Gobernador, se viene anunciando la muerte del kirchnerismo desde el 2009 más o menos, y es una muerte que todavía no se concreta. Y si uno ve lo que está pasando en la región, ve que en Brasil Lula mide bien, en México López Obrador está midiendo bien. Esta pervivencia de la figura de Cristina tiene también que ver con la pervivencia de lo que genéricamente se llama populismo en Latinoamérica. ¿Qué pasa? Hay insatisfacción en la sociedad, en toda América Latina. El momento que nos toca vivir en el mundo actual está realmente complicando a nosotros autodenominados países emergentes. Entonces, frente a la insatisfacción y a la falta de, por llamarlo, de respuestas en el tiempo en que la gente las exige, y la gente sostiene cualquier alternativa que le parezca competitiva, o sea, competitiva en términos de alternativas a la realidad que viven. Entonces me parece que eso es lo que pasa. Si Brasil creciera al 5%, al 6%, probablemente no habría tantas discusiones con Temer. Si en la Argentina pasara lo mismo y estaríamos en franco proceso de expansión económica y con otro humor, y probablemente es un reflejo de la realidad que nos toca vivir. Y está pasando en todos los países de la región, ¿no? En todos los países de la región. En sintonía con lo que preguntaba José, trascendió que hubo una reunión entre usted con Schiaretti para justamente planificar este nuevo peronismo después de octubre. Nosotros hablamos mucho, no, la reunión fue la pública que vimos todos, pero ¿El Fondo de Convergencia? sí, esto del tema del reclamo de la provincia de Buenos Aires que hicimos la semana pasada. Con Juan y con otros gobernadores hablamos mucho porque entendemos sí que, primero, que hay que sostener los principios de una Argentina federal. Digamos que hay veces que, y no tiene que ver con este gobierno, tiene que ver con la natural tendencia de los gobiernos centrales, de los gobiernos nacionales que tienden al centralismo. El anterior, digamos, la tendencia nuestra es esa en la Argentina y nos hace daño. Entonces siempre hay que estar bastante atento en eso. Y respecto a nuestra mirada del peronismo, es correcto, coincidimos con él y con muchos otros gobernadores en la necesidad de tener un peronismo que entienda los tiempos que vivimos, o sea, que nos saquemos
ese estigma de que el peronismo en la oposición es insoportable, no te deja gobernar, te bloquea las iniciativas, todo. Yo creo que hay que ayudar al gobierno en todas las cosas que le sirvan al país, ¿no? ¿Y cuál sería su rol ahí? No, yo tengo un rol que es gobernador de una provincia y uno de los articuladores de este espacio. Me parece que hoy no los roles los tenemos definidos por nuestra responsabilidad institucional. Más adelante veremos qué hay que hacer. Y en este sentido, hablando de política nacional, muchas veces los temas que se tratan de instalar en la campaña son que el gobierno busca una reforma previsional, aumentar la edad jubilatoria, busca una reforma tributaria. Estos son temas que quizás después de la campaña se van a tratar de hablar o profundizar para saber efectivamente cuáles son los lineamientos y cómo podría afectar a Salta. Yo trato de no engancharme en las cosas que van a pasar después de la elección, porque está demostrado que siempre se ha dicho, ¿no? Que si gana tal va a ser tal cosa y si gana el otro va a ser tal cosa. Y yo no me voy a enganchar a tomar posición sobre cosas que podrían pasar si pasan y si sucede tal cosa y dijo tal que va a decir tal otra. Yo discuto sobre realidades. La realidad es que la Argentina necesita crecer, la realidad es que la Argentina necesita darle más competitividad a los sectores productivos. Para mí la agenda es esa, porque si no nos quedamos en la anécdota de la instalación, a mi juicio artificial, de debates que sirven para la coyuntura electoral. Pero mi agenda acá, en esta región de la Argentina, tiene mucho más que ver con cómo hago para que un productor argentino pueda darle valor agregado acá en origen a su cosa y dar trabajo, en cómo hacer para que la presión tributaria en nuestra región sea compatible con su capacidad de competir. O sea, yo quiero discutir esas cosas, porque a mí me exportan desde Buenos Aires otros debates que a nosotros nos sirven poco, ¿no? Yo le quería preguntar puntualmente por la relación, ¿no?, del gobierno de la provincia de Salta que usted representa con el gobierno nacional, habida cuenta de esta tensión de estas últimas semanas por el reclamo de Vidal del fondo del conurbano, por ejemplo. ¿Tiene que ver con la coyuntura o esa tensión política, que es lógica ante la proximidad de una elección, llegó para quedarse, teniendo en cuenta que el año que viene, por ejemplo, no va a haber mayorías parlamentarias y necesita el gobierno consenso con el peronismo, por ejemplo, para aprobar leyes importantes, ¿no? Tiene que ver con salir de los rótulos y los encasillamientos. O sea, cuando se discute una ley a nivel nacional, qué sé yo, cuando la Cámara de Diputados sacó una media sanción de la ley de ganancias, que era mala, y yo salí a plantear una alternativa distinta, y la gente decía, ahí está, se hizo macrista porque apoya al gobierno. Cuando después hay otra ley o otra situación que amerita que tenga una posición distinta, no es que me hice opositor, no. Yo tengo una línea. Las cosas que le ayudan a Salta o que yo creo que le vienen bien a la Argentina, las voy a apoyar. Ahora bien, si la provincia de Buenos Aires, en forma inconsulta, se quiere quedar con 2.000 millones de pesos de la provincia de Salta, yo tengo que decir no. Y parar eso. ¿Por qué? Porque yo defiendo los intereses de los salteños. Si mañana o hoy mismo hay otro tema en el cual estoy de acuerdo, voy a decir que estoy de acuerdo, pero digamos, yo no es que cambie una posición política. Me pasó lo mismo con el kirchnerismo y hay veces que cuando vos estás de acuerdo en dos iniciativas seguidas quiere decir que te hiciste macrista o kirchnerista. Cuando estás en contra de una iniciativa quiere decir que te alejaste o hay tensión. No, quiere decir que no estabas de acuerdo en un tema y que sí estabas de acuerdo en otro. Yo no, digamos, no le pongo eso de orientación, digo, porque me pasó durante mis 8 años de gobierno coincidiendo con el kirchnerismo, que se planteaba de acuerdo a quién titulaba un diario, decía es kirchnerista, el otro decía el anti-kirchnerista, y bueno, de acuerdo al tema que se trataba. Con Macri pasa lo mismo. Cortita, no es ojo por ojo, ¿no? Pero la forma de compensar el fondo del conurbano es a través del impuesto al cheque, o participar el 100%. No, hay un tema, primero hay un tema institucional. Pretender modificar una ley a través de un fallo judicial es incorrecto constitucional y legalmente. O sea, se puede declarar inconstitucional la ley o se puede decir que es constitucional, pero pretender modificarla, ¿cómo se modifica? La ley estableció un tope. Eliminar el tope es modificar la ley. Entonces, si no hubiese querido haber un tope, los legisladores habrían planteado la ley sin tope. Si le hicieron con tope, quiere decir que ese era el espíritu de la ley. Si vos lo querés cambiar por una resolución judicial, es hacerse desde la justicia
meterse en una facultad que es claramente del Congreso Nacional. Entonces, después discutamos el tema de... Yo creo que la Argentina tiene que ir a una reforma tributaria completa. No es que yo te cambio esto y vos me das esto. Mañana yo te doy ingreso bruto y vos me das más ganancia. Pasado yo te doy IVA y vos me das tal cosa. La Argentina necesita reformar su matriz tributaria, que es un desastre. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué va para cada uno? Primero pensemos, ¿cómo hacemos para que en la Argentina nosotros le demos competitividad a la actividad productiva? ¿Cómo generamos que los servicios, la industria, la producción agropecuaria, todas esas cosas sea competitiva? ¿Cuál es la base tributaria? ¿Cómo generamos para devolverle buenos servicios a la gente? Sobre la base que discutamos, a ver, ¿esta es la base de nuestros impuestos? Bueno, después discutamos, a ver, ¿quién administra la plata de estos impuestos? La nación, la provincia, el municipio, ya vemos. Pero me parece que el gran problema es atarse. El impuesto al débito crédito, el impuesto al cheque, es un impuesto regresivo, un impuesto que no es bueno. ¿Por qué? Porque no ayuda. Obviamente, la Argentina lo que quiere es blanquear el sistema económico, blanquear el sistema financiero, digamos, blanquear la plata y llevarla al sistema financiero como funciona en todo el mundo. Si castigamos la actividad dentro del sistema blanco, entonces incentivamos la actividad negra. Entonces es contradictorio, por eso digo, yo no me quiero enganchar en el tema de decir, bueno, dame el impuesto al cheque y yo te doy el otro. No, discutamos toda la base de impuestos. Veamos, a ver, la torta son 100, hagamos lo que dice la Constitución, un porcentaje de las provincias, un porcentaje de la nación. Pero si no, te doy cheque, vos dame yo te doy ganancia, y es todo un cuento. Doctor, se habla mucho también de que en base a esta discusión que se plantea sobre la cantidad, el tamaño de la informalidad, digamos, de la economía informal que está fuera del sistema, y se lo vincula directamente con el tema de la educación, porque hoy entrar, digamos, al sistema formal requiere de una cantidad de conocimientos que son el mismo Estado, la bancarización, etcétera, etcétera, que lo hace verdaderamente complicado. Muchas veces en la campaña todos esperamos que se hable de educación, que se entiende, y esto está normalmente en la propuesta de los candidatos, pero también es cierto que, digamos, la provincia invierte de entre un 38 y un 40%, siempre variando ahí el tema del porcentaje de educación, pero es alto verdaderamente, lo cual hace ver que sin un gran paraguas nacional que en algún momento decide una reforma educativa en serio, que tendrá que ser previo conjunta con el tema jubilatorio, con el tema impositivo, con el tema laboral, efectivamente también incorpore una cantidad de gente al trabajo. Y la pregunta es si habrá voluntad política en medio de todos estos temas que se están discutiendo para en algún momento, digamos, poder establecer algo que nos permita que algún día, cuando haya riqueza económica, no haya más desigualdad, como pasó, porque cuando no hay educación y hay riqueza económica, lo que se fomenta es la desigualdad. Yo creo que ese es el desafío. Perdón, ¿alguien toma mate? No ofrecía a nadie. No. ¿Vos sí? Ah, va pasando entonces. ¿Cuál es el tema? Construir un país con equidad significa entender que vos tenés que usar la presencia del Estado para atenuar las desigualdades. Ese es el gran problema. La principal herramienta de la educación, sí, es la educación. Si un chico de Salta sigue teniendo menos presupuesto que un chico de Buenos Aires, la brecha va a ser cada vez más grande. Tratemos de mejorar todo lo posible en términos de calidad educativa y nosotros estamos trabajando en eso. De hecho, estamos midiendo, somos el primer distrito que empezó a medir calidad, estamos trabajando fuertemente. Ya vemos que todo lo que son ciencias duras, particularmente física, algo de química, ellos somos casi los mejores de la Argentina. En otras cosas no andamos tan bien, en ciencias sociales, bueno, hay que corregir algunas cosas. Pero el tema es que la matriz no es inclusiva en términos generales. Entonces, lo que tenemos que cambiar es esa matriz. La forma de hacerlo es entender que, para mí, el principal desafío es que nuestro sistema educativo le sirva a los chicos de verdad. Nosotros tenemos que pensar que un porcentaje fácil de más del 50% de los chicos que hoy están entrando a la escuela, cuando tengan edad de trabajar, no, los trabajos que haya dentro de esos 20 años, 18 años, no tienen nada que ver con los trabajos que existen hoy. Entonces, nuestro tema es mucho más profundo. Es primero
le generemos condiciones a nosotros. Hay herramientas de aceleración. Ponele en Salta, el sistema de los secundarios mediados por TICs son una herramienta buenísima que te permite a gente que está en cualquier lugar de la provincia acceder a educación secundaria que no tenía e ir amigándose con nuevas tecnologías y toda esa historia. O sea, hoy nosotros a través de innovación tecnológica podemos acortar la brecha que ya existe en términos económicos. Pero el gran problema nuestro es que todo lo que es, por decirlo de alguna manera, infraestructura social, estoy hablando de educación, de salud y obviamente de algunas cuestiones sanitarias, si nosotros no generamos esas condiciones de base, estamos complicados. Yo valoro que hay algunas de esas cosas que se están haciendo con el gobierno nacional. El plan Hábitat es un plan que funciona bien en ese sentido. Está bueno, eso es una buena inversión y se está trabajando bien. Así como en otras cosas por ahí estamos bastante más flojos. Pero digo, hay cosas en las cuales tenemos que acelerar y a mi juicio, eso que vos decías, yo vengo planteando hace 2 años, en la Argentina hay que ir a política, a acuerdos, marco, con 8 o 10 políticas de Estado. Una de ellas es la que vos planteás. Agarrar y decir, ¿sabes qué? Nosotros vamos a discutir de un montón de cosas. De este tema no. Y fijamos esta política a 10 años. Bueno, yo espero que después de la elección se pueda dar, porque hasta ahora en estos 2 años no se dio. Y no por falta de voluntad de nuestra parte. De hecho, el bloque de senadores del peronismo, con Pichetto a la cabeza, y el propio Rodolfo Lobín lo plantearon muchas veces a nivel nacional. Yo lo planteé entre los gobernadores, algunos bloques de diputados lo plantearon, pero no hubo voluntad. O sea, se prefirió el acuerdo individual ley por ley. Y me parece que la Argentina necesita un acuerdo más grande a donde esté eso esencialmente. Gobernador, sigo con lo político y ahora particularmente con sus pretensiones nacionales de cara al 2019. Cuando uno hace un recorrido sobre la historia reciente de nuestro país, descubre que salvo Alfonsín, por circunstancias extraordinarias, todos los que fueron presidentes tuvieron un equipo de cuadros técnicos y políticos muy importante y durante un tiempo muy anterior a la elección. Los 12 apóstoles de Menem, el grupo Fénix de la Rúa, el grupo Calafate de Kirchner, el Círculo Rojo de Macri. ¿Usted está trabajando ya en eso? Le pido por favor que no me diga que lo va a pensar después de la elección. No, yo estoy trabajando para que el peronismo plantee realmente esta mirada que te decía al principio, ¿no? Una mirada moderna, realmente responsable, institucionalmente responsable y fundamentalmente con formación como para llevar adelante el proceso. En eso ya estamos trabajando, que no tiene que ver con una candidatura, porque sinceramente para mí es como muy antiguo el concepto de atar cualquiera de esas cosas a una candidatura. Yo voy a trabajar para tener un peronismo que haga eso. Y voy a acompañar al candidato que sea competitivo para hacerlo. Si no hay otro que sea más competitivo, seré yo, no tengo problema, pero digo, yo no pongo el carro delante del caballo, no es una pose, es una forma en la cual trabajé y milité toda mi vida. Yo creo que hay que trabajar en eso. El peronismo tiene cuadros técnicos, políticos, para hacer el mejor gobierno que se puede hacer en la Argentina, sin lugar a dudas. El problema, ¿cuál es? Es que, naturalmente, lo que se necesita es un proceso que está viviendo la Argentina. Nosotros estamos saliendo de algo y trabajando en la construcción de algo nuevo dentro del peronismo. Y eso es un proceso de tiempo, eso no se hace de la noche a la mañana. Y aparte, naturalmente, esas situaciones suceden cuando está la demanda. Si no está la demanda, la oferta no existe. Y así funciona eso. O sea, yo creo que nosotros tenemos equipos para hacer eso. Y de hecho lo estamos demostrando porque hay gestión en la mayor parte de las provincias de Argentina, en donde gobernamos gobernadores peronistas o de sectores cercanos, porque no alcanza solo con el peronismo, que estamos demostrando capacidad de idoneidad técnica y representatividad política. Después eso se organizará a nivel electoral cuando se tenga que organizar, pero para eso falta, en la Argentina, 2 años y un siglo. Un siglo. ¿Qué información tienes sobre la situación actual del Plan Belgrano y si es que se conoce algún reemplazo para Cano? Yo no sé, vi lo que vi en los medios, parece que había alguien del litoral o de Corrientes, de algo así, pero no lo conozco, la verdad es que no tuve contacto con nadie vinculado a ese tema. Es digamos, yo por experiencia propia también en la provincia,
a todo ese tipo de plan, iniciativa y qué sé yo, son formas de organización interna de un gobierno, problema de cómo se organiza el gobierno. A mí lo que me interesa son las respuestas concretas en términos de políticas públicas acá. Si se llama Plan Belgrano, si es Plan Hábitat, si es el Ministerio de Salud, si es vivienda, si esto es un problema interno que a veces los políticos o los funcionarios públicos planteamos lo mismo que me pasa a mí cuando voy a un pueblo y entonces me dice, bueno, este es Plan Bicentenario, el otro es plan de esto. El otro, a mí no me interesa de qué planes son, si son todos... Nuestra responsabilidad es resolver los problemas de la gente. A ver, ¿cuánta plata tenés? 10 pesos. Si la fuente de financiamiento es el otro, es una anécdota. Lo que se necesita son algunas políticas públicas que te lleven en ese sentido. Y como te digo, en cuestión de hábitat avanzamos todo lo que es infraestructura social, en materia de agua, saneamiento, hay buena inversión. Hemos tenido un buen ritmo de obras en vivienda en este tiempo. Hay otros que están más lentos, qué sé yo. Sí se está reactivando de nuevo la Ruta 51, que está bueno.